Listo, hermanos, muy bien. Estábamos considerando el episodio número 4, lo cual nos llevó precisamente pues a los reyes. Es importante que consideremos esta parte, ya que ahí nos ayuda a nosotros a entender lo que Dios hubiera querido a mostrar a su pueblo. Ellos de alguna manera seguían el ejemplo de pues las naciones alrededor porque se sentían seguras con alguien que los representaba, con alguien que pues ellos podían ver como un líder, como un jefe, pero dejaban a un lado lo que todo el plan de Dios, cómo él los quería guiar, cómo él quería de alguna manera pues llevarlos de la mano, no solamente como un rey, como un jerarca o como quien tiene autoridad, sino él los quería llevar para que pudieran ver el gobierno de Dios, que es a través del amor, no a través de la imposición. Pero pues ellos querían a alguien que les mandara, alguien que estuviera arriba de ellos. Entonces, pues pudimos ver cómo ellos escogieron pues al rey Saúl por sus atributos físicos. Vimos en la escritura y dice que era hermoso y también pues por su presencia física, ya que dice que sobresalía a todos de los hombros hacia arriba. Y de alguna manera eso nos deja una enseñanza para cada uno de nosotros. De hecho, el mismo Samuel también entró dentro de este mismo parámetro que a veces nosotros como seres humanos vemos, que nos dejamos llevar por lo exterior, por lo externo. Y de alguna manera también pues Dios le dijo a Samuel cuando él iba a ungir al nuevo rey, al que supliría a Saúl. Dios nunca le dijo quién era o su nombre, nada más le dijo, vas a ir a tal lugar, vas a encontrar y entonces ahí me vas a buscar un rey. Y entonces cuando Samuel ve al primogénito grande, fuerte, pues ya listado en el ejército, entonces él pensó como todo ser humano que él sería. Dios le dijo, no, por eso dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, pues nosotros sabemos, después, ahora sí, Dios escoge de alguna manera al siguiente rey. Y esto se lo dijo Samuel, perdón, a Saúl. Y le dijo, Dios se ha dispuesto de alguien con una característica muy especial. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14, le muestra a Saúl cuál era la característica por la cual Dios escogía al siguiente rey. Por eso Samuel le dice en este pasaje, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová dice ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, vimos a estos dos personajes y cómo se comparan o cómo podemos ver un tipo de Cristo en ellos. Y pues vamos a ver al tercer rey de Israel, el cual pues es el rey Salomón. Este rey, el rey más glorioso de Israel, pero también lamentablemente se degeneró para dejar un mal ejemplo muy lamentable. Era un hombre sabio,
era un hombre preparado. De alguna manera nosotros podemos ver en la Escritura, dice ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versos 11 y verso también 12, y le dijo: Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Sin duda alguna, pues, hombre sabio se levantó, pero también él no puso por obra este conocimiento. Habiendo enseñado a otros el camino de la sabiduría, él mismo se apartó de ella. Cuando nosotros podemos ver, avanzó mucho, el contenido de los libros que él escribió, perdón, muy bien, ahí vamos a ir. Nosotros podemos ver que él escribe precisamente este Cantar de los Cantares en su juventud, antes de que se contaminara la pureza de su corazón. Escribió, ya tiempo después, escribe el libro de Proverbios durante esos años de buen testimonio que de alguna manera pues habían culminado con la venida de la reina de Saba a Jerusalén. Luego, lamentablemente, él se enreda en los pasatiempos, en los placeres, en la vanidad de este mundo, lo cual pues lo condujo al pecado, malgastando 20 de sus mejores años de vida viviendo perdidamente. Imagínense, 20 años el rey Salomón pierde andando en placeres, pasatiempos, vanidades. Por eso después llega a escribir el libro de Eclesiastés, en donde él, la palabra que más resuena es precisamente vanidad de vanidades. Dijo el predicador: todo es vanidad. De alguna manera él llega hasta este punto, 20 años desperdiciados. Y a veces algunos de nosotros también hemos llegado hasta ese punto de decir: Señor, perdón, sí, desperdicié tal vez mi juventud, el momento de mi fuerza, el momento en que había ese ímpetu, esas ganas de servir. Se los dé al mundo. Bueno, gracias a Dios que muchos pues retomamos el camino y pues tal vez ya no con esas mismas ganas, ese mismo entusiasmo, pero seguimos. Eso pasó con el rey Salomón. 20 años perdidos, viendo, indagando, preguntando, experimentando. Y por eso el libro de Eclesiastés tiene muchísima sabiduría, por lo mismo de cómo el rey Salomón se dio a la tarea de haber investigado cuánto pensamiento llegó a su corazón. Y tenía los medios, tenía las formas, era rey, nada le impedía. Así es que su vida, de lo que se conoce, pues él llevaba en su conocimiento sana doctrina. Lo malo es que llegó un momento en que ya no la practicaba. Sí, en su juventud Salomón no pidió riqueza, sino sabiduría. Por eso Dios de alguna manera pues lo exaltó ante todos los demás hombres que vivían y que de alguna manera pues tenían cierto conocimiento, pero él sobrepasaba todo. Por eso dice ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 31, dice: aún fue más sabio que todos los hombres. Entonces aquí habían hombres con sabiduría, hombres sensatos, y de alguna manera pues para, no quiero decir para gloria, pero sí para orgullo de él, pues fue mencionado que era mucho más sabio que ciertas personas que de alguna manera pues eran consideradas
sabias. Más que Etán, dice, Esraíta, y que Emán, Calcón, y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Entonces, de alguna manera, pues, podemos ver cómo Salomón tuvo la bendición de ser sabio cuando tuvo ese momento con su Señor. ¿Qué quieres que yo te dé? Pudiendo pedir vida, riqueza, fama, él pide sabiduría. Con lo cual dice la Escritura que escribió 3000 proverbios. De alguna manera nosotros podemos ver consejos tan claros que Él nos da para poder caminar sabiamente. Advertencias que nos llevan o nos instan, llamándonos la atención para guardarnos de la concupiscencia. Y de alguna manera, pues Él también pudo tener el diseño del templo, el cual había sido revelado a David. Dice ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 19, dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas, él está hablando del templo, dice, por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Y de alguna manera, pues Salomón cumplió debidamente esas instrucciones cuando él hace la casa de Dios. Y de alguna manera, pues no hubo otra obra como esa. Porque pues hasta ahora, hoy en día, el pueblo judío llora la hermosura con la cual pues se describe ese templo. De alguna manera, el pueblo de Israel sabía la magnificencia de esa obra. Y cuando les levantaron otro templo, pues bueno, su pensamiento era, está bien, ya tenemos un templo, pero no es como el que levantó Salomón. Así es que, lamentablemente, Salomón descuida su vida y progresivamente se entregó a las cosas del mundo, cosas pasionales, hasta desamparar aquella casa que él había levantado con tanta hermosura y que se suponía que era la casa de Dios. Nosotros podemos ver varias cosas que lo condujeron y algunos comentaristas lo marcan así, a la insensatez. Porque normalmente, ¿qué podemos pensar de un hombre tan sabio? Pues simple y sencillamente alguien insensato, alguien que no fue sabio. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que lamentablemente Salomón se enredó en las cosas, pues vamos a llamarlo así, inocentes, que no parecen mal, que no parecen, pues que me lleven al pecado, ¿no? Y por eso él dice ahí en Eclesiastés capítulo 2, verso 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, dice, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. Así es que debemos de tener mucho cuidado con los placeres de este mundo. No basta decir que no hay ningún mal en eso, o minimizar diciendo no pasa nada, lo tengo controlado, yo soy más fuerte, etcétera, etcétera, porque no. Las cosas del mundo no podemos coquetear con las cosas del mundo, porque de alguna manera nos van a robar el tiempo preciado, que tiempo de alguna manera no es nuestro, que nada más nos es prestado. Entonces, por eso Salomón, pues, de alguna manera se enredó en cosas inocentes. Y ahorita vamos a ver ese tipo de cosas inocentes, pero que de alguna manera lo llevaron a ser un hombre insensato.
También podemos ver cómo Salomón faltó a mandamientos específicos de Dios. Cuando es llamado, por ejemplo, Josué como líder del pueblo de Israel, él estaba, pues, de alguna manera temeroso. Sabía que la responsabilidad era mucha. Sabía que el pueblo era muy rebelde. Pero Dios lo anima. Por eso, cuando vemos ahí en el libro de Josué, en el capítulo 1, cuando Dios está hablando con Josué y cuando le dice, mira que te mando que te esfuerces, una de las cosas que le dijo es en el verso 8, que a veces lo pasamos, ¿no? A veces nada más leemos el 6, 7 y el 9, porque pues es cuando le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero el verso 8 de Josué, capítulo 1, dice algo interesante que no se nos debe de olvidar. Ahí en Josué, capítulo 1, verso 8, le dice, nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, le decía, sino que de día, decía, y de noche meditarás en él, para que guardes, le decía, y hagas conforme a lo que él pues estaba ahí escrito. Y cuando lo hagas, le dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Esto es lo que olvidó Salomón. Esto es lo que le faltó hacer. Ahí en Deuteronomio, capítulo 17, versos 16 al 18, nosotros vemos 4 mandamientos especiales que no debería descuidar el rey. Dios le dijo a su pueblo, y de alguna manera pues lamentablemente cayó en esto a Salomón. Él le dice en el verso 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Primer mandamiento, no te hagas de muchos caballos. Eso contaba precisamente para tener, pues, el decir, tengo la fortaleza para poder combatir. Verso 17, no tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Entonces, número 2, no amontonarás o no juntarás demasiada plata, oro. Número 3, no tendrás mujeres. El verso 18 le dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, habían mandamientos específicos. Multiplicó lamentablemente su ejército, multiplicó también todo su oro, plata, y también multiplicó a sus mujeres. Y aun cuando él escribió muchos proverbios, su desobediencia en esta última parte también lo vemos. ¿Por qué? Porque era un mandato específico. ¿Para qué? Pues precisamente para que no se nos olvide. Por eso a nosotros también se nos insta, se nos exhorta, escudriña las escrituras, lee tu Biblia. ¿Para qué? Pues para que no se te olvide. A veces decimos, sí la sé. A ver, dímelo de memoria el versículo y, ¿cómo dice? Espérame, si me lo sé, lo tengo aquí en la punta. Y a veces nosotros pecamos de soberbios, ¿sí? Pensando que sí lo sé. Y porque pues es que pues, yo soy predicador. Y porque pues yo voy a la iglesia. O yo paso a leer la lectura. O qué sé yo. Y a veces confiamos en nuestra memoria. Como seres humanos, las cosas se nos olvidan por el vaivén de nuestro día a día. Y el rey tenía una ordenanza, tenía que escribir
él, la ley. En un libro, él precisamente tenía que copiar la ley. Y lamentablemente, pues es algo que también él descuidó. Descuidó esa meditación diaria en la palabra. Entonces, fue algo que de alguna manera nosotros podemos ver como tres sencillas cosas: multiplicó sus caballos, multiplicó su dinero, su fortuna, multiplicó sus mujeres, lo llevaron precisamente a olvidar algo tan esencial para que nos vaya bien: la lectura. Otra de las cosas que podemos ver que lamentablemente pues Salomón hizo es que él le dio placer en las cosas pasajeras, en las cosas efímeras de la vida. Y es aquí donde podemos ver esas pequeñas cosas inocentes que tal vez uno puede decir, pues ¿qué tiene? Pero le fueron haciendo olvidarse. ¿Por qué? Porque también es trabajo, también tengo que hacer. Entonces, hay cosas que cuando parecen inocentes y que no me van a estorbar o que no me van a hacer olvidarme de Dios, a veces son las cosas que más nos impiden buscar a Dios. Dice ahí en Eclesiastés capítulo 2, versos 4 al 8, dice: engrandecí mis obras, edifiqué mis casas, planté para mí viñas. Dice en el verso 5, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice, dice en el verso 6, estanques de aguas para regar de ellos al bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. De alguna manera, él dio placer a su corazón. Y estas cosas fueron alejándolo. ¿Por qué? Porque eso empieza con la carne. Y parecen inocentes, pero pronto cede a la concupiscencia. Así es que cuando Salomón lamentablemente cede a la carne, pues entonces sus amores le llevaron a la idolatría. Sus mujeres desviaron su corazón. Y dice la escritura ahí en el segundo libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 3, dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y dice: y sus mujeres desviaron su corazón. Y por eso, precisamente por eso viene el reclamo de Dios en el verso 9. Dice la escritura, de ahí también primer libro de Reyes, capítulo 11, dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido, dice, 2 veces. Entonces, estos años en los cuales pasó de alguna manera el rey Salomón en lo mundano, en el pecado, sí, Salomón vuelve en sí. Sintió la vanidad de todo, de todos esos años en los cuales pues él había entregado su corazón. Y los últimos capítulos de Eclesiastés precisamente revelan que Salomón se restaura hacia con el Señor, vuelve en sí. Y esto es de sabios, entender que estamos haciendo mal y regresar, aún hasta el mejor o más sabio
hombre que ha existido en la tierra. Así es que él escribe ahí en Eclesiastés capítulo 1, verso 15, él dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Porque no podemos nosotros solos. No hay cabida en nuestra capacidad como seres humanos. Y de alguna manera él trató por los medios que él conocía, tenía o podía. Y por eso llega hasta esta conclusión y él puede decir, no se puede. Por mis propios medios o por mis propios méritos no puedo enderezar lo que yo torcí. Las consecuencias de mis actos muchas de las veces ahí van a estar. Lo que tal vez no pude hacer, que está incompleto, ya no se puede contabilizar. Por eso es importante que entendamos que necesitamos regresar a Dios en todo momento, antes de que se haga más grande nuestro problema, nuestro pecado. Eso nos deja ver a nosotros, Salomón, con su vida. Así es que después de que Salomón muere, lamentablemente, pues el reino se divide. El reino se divide ya en dos, como ya se le había profetizado a Jeroboam, que se le había dicho que se le iban a entregar 10 tribus a él, y Dios se iba a quedar con 2 tribus, por amor a David. Así es que bueno, pues para estos 2 reinos, pues también pues pasaron mucho tiempo en donde de alguna manera pues pasaron muchos reyes. Y una de las cosas que podemos ver, no se ve, en la tabla, una de las cosas y características que lamentablemente tienen, pues es que dice, haz lo malo ante los ojos de Dios. Y en los reyes del norte es una característica muy, muy renuente. Casi todos los reyes, dice la escritura, e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Tuvieron algunos, sí, algunos tuvieron profetas como Elías, que los llamaban, Jehú también, Eliseo, Jonás, Amós, que estuvieron de alguna manera aconsejándolos, así también como el rey David tuvo, por ejemplo, al profeta Natán. Pero lamentablemente su pensamiento de todos, de la gran mayoría de los reyes del norte, es que pues todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Algunos reinaron un mes, otros reinaron dos años, algunos otros reinaron pues 20 años, pero el rey en el norte que más tiempo estuvo ahora sí en el trono, fue Jeroboam II. Él estuvo 41 años, pero lamentablemente en esos 41 años, dice la escritura, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados que Jeroboam hizo, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Imagínense, y él tenía como profetas Amós, Oseas, Jonás y hasta Isaías. Hizo varias cosas loables, sí, pero de alguna manera todo eso queda opacado por las cosas malas. Tenía tal vez algunos destellos, pero lamentablemente su pecado o su constancia en el pecado lo opacaba. Y lamentablemente, pues, dice la escritura, no agradó a Dios. Aun cuando tuvo un largo gobierno, lamentablemente no
lo vemos que no busca el hacer las cosas bien delante de Dios. No trata en hacer las cosas correctas. Y tuvo mucho tiempo, 41 años, y no pudo hacer lo bueno delante de Dios. Y después pues tenemos el reino del sur. En este reino pues también igual hubieron malos reyes, pero una de las cosas es que aquí sí hubo algunos buenos, como el rey Asa, el rey Josafat, Joás, que fue también uno de los que reinó por cerca de 40 años. Entonces, nosotros podemos ver cómo tienen todo esto a una característica y de alguna manera todos estos reyes, algunos, dice la escritura, que murieron y fueron sepultados, tuvieron la oportunidad de ser sepultados como reyes, pero otros no. Otros fueron asesinados, otros de alguna manera pues fueron llevados cautivos. Entonces, lo que nosotros podemos ver o un común en estos reyes es que de alguna manera trataban, algunos no pudieron, algunos sí. Uno de los reyes y que más tiempo reinó en el sur fue el rey Manasés. Este hombre duró aproximadamente 55 años en el trono. Es el reinado más largo de todos los reyes, tanto de Judá como Israel. Una de las características de él es que sí, dice que hizo lo malo conforme a la abominación que había en los hijos de Israel. De hecho, también se dice que él fue el que mandó matar al profeta Isaías, que Isaías murió durante su reinado y fue ejecutado por órdenes de Manasés. La forma, pues, no es muy agradable. Pero este hombre fue llevado cautivo a Babilonia. Y dice la escritura que este hombre se arrepiente, ora a Dios y fue restaurado a su reino. Uno de los hombres que más tiempo reinó haciendo lo malo y al final le es permitido de alguna manera orar y arrepentirse y Dios lo perdonó. Nunca es tarde. Nunca es tarde mientras tengamos vida para ir a Dios y pedir perdón. Esto no lo deja, no lo deja ver Manasés, porque fue perdonado, fue restituido. Así es que podemos ver en la escritura cómo en la vida de David podemos ver a Cristo en algunos momentos. Este hombre fue alguien que estuvo cerca de Dios y como todo ser humano, sí, tuvo altibajos en su vida, cosas buenas, cosas malas, cosas memorables, una fe inquebrantable, pero también hizo cosas desagradables, como mandar matar al esposo de Betsabé, tuvo adulterio con Betsabé, pero como todo ser humano siempre buscó el estar bien delante de Dios y reconocer su error y su pecado. Así es que podemos ver, y esta es una de las partes que tal vez como ser humano, pues, le trajo bendición a su vida. Una de las cosas que se compara o puede tener esa similitud con el Señor, esa figura o
esa sombra de lo que sería nuestro Señor, el rey David nació en Belén. Nuestro Señor Jesús también nació en Belén. Lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 2, verso 1. Otra de las cosas es que David hizo la voluntad de Dios. Cuando podemos leer ahí en Hechos capítulo 13, verso 22. Y nuestro Señor Jesús es el modelo perfecto de obediencia. Él mismo dijo ahí en Juan, porque yo he descendido desde el cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ya cuando leemos Filipenses capítulo 2, pues nos deja ver precisamente lo que la obediencia hasta dónde llega. Y pues el apóstol Pablo dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. El rey David fue pastor de ovejas. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13, el segundo libro de Samuel. Y nosotros sabemos que Cristo es el buen pastor. Él mismo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Algo que fue especial para el rey David, o que era especial para cualquier hombre, y en este caso, que iba a ser rey, David fue ungido 3 veces. Cuando él era ungido, entonces representaba el ser aceptado por Dios como alguien especial. Y nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesús fue reconocido 3 veces desde el cielo. La primera vez cuando el Señor es reconocido, dice ahí en Lucas capítulo 1, verso 35, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Otro de los momentos en que el Señor es aceptado es ahí en Lucas capítulo 3, verso 22. Dice la Escritura, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y también ahí en Lucas capítulo 9, verso 35, en la transfiguración, dice la Escritura que cuando cubrió a Moisés y a Elías y nada más quedó el Señor, dice que hubo una voz de las nubes que decía, este es mi Hijo amado, a él oír. David fue lleno del Espíritu Santo. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Y lo que nosotros podemos ver es que el Señor también fue lleno del Espíritu. Ahí en Hechos capítulo 10, verso 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. David también pudo matar o se pudo enfrentar y librar a sus ovejas de un león. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 34 al 36. Y nuestro Señor Jesús derrotó a Satanás, o como lo llama el apóstol Pedro, el león rugiente. Ahí en en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. Él decía, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no solamente David, sino también a Salomón, lo podemos ver como un tipo del Señor. Hay 4 maneras en que Salomón fue un símbolo o una figura de Cristo. Una de las primeras es que Salomón poseía gran sabiduría
pero esta sabiduría era de Dios. ¿Por qué? Porque Él se la entregó, Él se la dio. Era capaz de resolver problemas complejos. Y nosotros podemos ver cómo Jesús es la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dice ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30, él le dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y también ahí en Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3, también nos habla algo acerca de esto. En segundo lugar, otra de las sombras que tenemos del rey Salomón es que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán ungieron a Salomón con aceite, que era el símbolo del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús no solo fue ungido con aceite, sino con el Espíritu Santo. Por eso lo vemos cuando Él es bautizado, dice la Escritura. Ahí en Mateo capítulo 3, verso 16. Después de que Él fue bautizado y subió de las aguas, he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. En tercer lugar, tenemos como el reinado de Salomón fue un reinado de paz. Así se caracterizó el tiempo en que Salomón reinó. Ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, el verso 9, dice la Escritura, y aquí te nacerá, le decía Dios a David, un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y sabemos, pues, quién es el príncipe de paz, según el profeta Isaías, en el capítulo 9, en el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado dice sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y de alguna manera, pues, es ahí lo que nos deja a ver a nosotros. Y finalmente, Salomón construyó una gran obra, que como les decía, no hubo otra. No pudieron replicar el mismo templo que Salomón había construido. ¿Lo lloraron? Sí. ¿Lo lamentaron? Sí. Pero pues ya tenían un templo, pues bueno, se conformaron con eso. Pero ese templo pues fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo más extraordinarias. El hombre pues destruyó este templo. Pero a diferencia de ello, nosotros podemos ver cómo el Señor construyó un templo, es decir, la iglesia. Y Él mismo dijo que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ahí en Mateo capítulo 16, verso 18, Él dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta afirmación, sobre esta declaración que tú has hecho de que yo soy el Cristo, voy a edificar mi iglesia, y no hay nada que pueda prevalecer contra ella, ni siquiera las puertas del Hades. Entonces, los reyes nos ayudan a nosotros con muchos temas que nos dejan ver que no porque eran ungidos de Dios tenían la posibilidad, aunque sí lo podían hacer lo que ellos quisieran, pero delante de Dios siempre fueron subordinados, aunque no vivían de esa manera. Cuando nosotros nos propasamos y pensamos que porque soy hijo de Dios puedo hacer lo que yo quiera, déjenme decirle que entonces tenemos problemas. Porque aun cuando somos hijos, hay un Padre. Y a Él nos debemos en esta vida y en la siguiente. Así es que bueno, pues Dios les bendiga. Dejo el lugar.